Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este tutorial los invito a tejer este chaleco que miren lo bonito que se ve. Es un trabajo muy fácil y muy rápido de tejer por dos motivos. El primero, el punto. Miren el detalle. Es un punto calado que nos va a permitir no solo avanzar rápido, sino que también consume muy poquito material. Para que tengan ustedes una idea, este chaleco que está tejido para un talle pequeño lleva apenas 160 gramos de hilado. El segundo motivo por el que nosotros vamos a avanzar rápido y este chaleco realmente me encantó la estructura que tiene, es que está tejido en una sola pieza. No tiene costuras. Nosotros vamos a comenzar tejiendo un rectángulo que se empieza desde acá. Este rectángulo abarca tanto espalda como delantera, ¿sí? Nos tiene que envolver nuestro cuerpo. Vamos a tejer recto hasta llegar a este punto, que es la altura de la sisa. Cuando nosotros llegamos acá, vamos a dividir el tejido en tres. Uno va a ser la espalda y lo vamos a continuar tejiendo recto, como ustedes pueden apreciar acá. Y después vamos a tomar este sector para la delantera y ya en este caso vamos a comenzar haciendo disminuciones y después vamos a continuar tejiendo recto. Y miren, la delantera tiene disminuciones hasta este punto y después continuamos tejiendo recto. Vamos a hacer lo mismo con ambas delanteras. Se tejen las tres partes por separado. Primero la espalda, después una delantera y después la otra. A medida que nosotros vamos terminando de tejer las delanteras, vamos a ir uniendo. En la última hilera de la delantera vamos a ir uniéndola ya con la espalda. Miren, esta hilera que ven acá, tejida en punto red, es la unión que fui haciendo entre delantera y espalda. Entonces nos queda una unión perfecta, no tenemos costuras y el chaleco se ve así de bonito y de prolijo. Para terminarlo yo le tejí un borde en medio punto para que quedara más prolijo y la verdad es que el resultado final me encanta. Así que bueno, espero que a ustedes les guste tejerlo tanto como me gustó a mí. A continuación les voy a dar el listado de materiales, las medidas que necesitan para tejerlo en todos los talles, pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Este chaleco está tejido para un talle pequeño o S y las medidas que tienen son: de ancho mide 40 centímetros. Si medimos este sector acá del escote mide 19 centímetros, sí, casi 20. Y tenemos de largo mide en total 53 centímetros. Para la manga tenemos 20 centímetros y los hombros miden 10 centímetros. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este chaleco son 160 gramos de hilado. Este es un hilado muy delgado, tiene una hebra de 1 milímetro de grosor, es cashmere de verano. Pero ustedes lo pueden tejer con cualquier material. Yo les voy a dar las indicaciones para que puedan tejerlo en cualquier talle y con cualquier hilado. Vamos a necesitar también una aguja de crochet de 3 milímetros, tijera, aguja lanera, cinta métrica y 4 marcadores de puntos. Comenzamos a tejer nuestro chaleco. Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a tejer es determinar la cantidad de cadenas de base que vamos a necesitar para iniciar el trabajo. En mi caso, la medida que yo tomé de referencia es el contorno de busto. En el caso de que ustedes quieran un chaleco que les quede más largo o que les cierre a la perfección a la altura de la cadera, les recomiendo que tomen el contorno de cadera como referencia. En mi caso, el contorno de busto es de 80 centímetros. Entonces, yo voy a tejer la cantidad de puntos que necesite para obtener ese contorno de busto. Y aclaro puntos y no cadenas porque les recomiendo que tejan una muestra, sobre todo con este punto que es muy elástico. Entonces, yo en base a mi muestra determiné que tenía que tejer 205 cadenas de base. En el caso de que ustedes no tejan una muestra, asegúrense de que la tira de cadenas que tejan, cuando ustedes la midan, no se guíen por la medida, ¿sí? Si ustedes tejen, necesitan, por ejemplo, como en mi caso, 80 centímetros, no se guíen por esta medida de que tenga exacto 80, sino que pruébensela a la altura del busto o de la cadera
y asegúrense de que les rodee con comodidad ese sector, si sin quedar ni demasiado tirante ni demasiado flojito, que les rodee con comodidad, en este caso, el contorno de busto, ¿sí? Porque muchas veces nosotros medimos 80 centímetros en cadenitas y después cuando empezamos a tejer terminan siendo 70 centímetros en el punto fantasía y nos quedamos cortos con los puntos. Entonces, les recomiendo de nuevo, tejan una muestra y una vez que ustedes hayan determinado la cantidad de cadenas, en este caso el punto fantasía es múltiplo de 4 más 1. Entonces también tengan en cuenta ese detalle. Una vez que ustedes hayan determinado la cantidad de cadenas, vamos a comenzar a tejer. Entonces lo primero que voy a hacer es un nudo de inicio y a partir de acá voy a empezar a tejer la cantidad de cadenas que haya determinado. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta tener en total 205 cadenas de base. Una vez que ya tenemos la cantidad de cadena de base que necesitamos, podemos empezar a tejer la primera hilera. Para esta primera hilera yo voy a subir con una cadena que no cuenta como punto. Me voy a ir al siguiente punto de base, que sería este, y ahí voy a tejer un medio punto. A continuación voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a saltear 3 cadenas de base. Entonces, yo había picado la aguja acá, cuento 1, 2, 3, y en la cuarta pico ahí la aguja y tejo un medio punto. Ese va a ser el primer arquito de esta sección del punto que es en punto red. Tejemos nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y de nuevo salteamos, contamos 1, 2, 3 cadenas de base y en la cuarta picamos la aguja y tejemos un medio punto. Ese sería el segundo arquito. Repetimos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y contamos 1, 2, 3 cadenas de base y en la cuarta picamos la aguja y tejemos un medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cuento 1, 2, 3 cadenas de base, las salteo y en la cuarta pico la aguja y tejo un medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cuento 1, 2, 3 cadenas de base, salteo esas cadenas de base y en la cuarta tejo un medio punto. Y así vamos a continuar tejiendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, salteando 1, 2, 3 cadenas de base y tejiendo un medio punto en la cuarta cadena hasta llegar al final de la hilera. Así se ve ya la primera hilera terminada y estamos listos para empezar a tejer la hilera número 2. Vamos a tejer 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la hilera. Y a continuación voy a tejer 2 cadenas más que serían medio arquito. ¿Sí? En total vamos a tejer 5 cadenas. Picamos la aguja en el primer arquito que tenemos y ahí vamos a tejer un medio punto. De esta forma. Tejemos 5 cadenas. Acá tengo 3, 4, 5. Nos vamos al centro del siguiente arquito, picamos la aguja ahí y envolviendo los puntos tejemos un medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy al siguiente arquito, pico la aguja en el centro del arquito y tejo un medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente arquito, pico la aguja en el arquito y tejo un medio punto. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar a este arquito, así que sería el penúltimo y ya les muestro cómo terminamos la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense, estamos en el penúltimo arquito y yo lo que voy a hacer ahora es tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas
y voy a picar la aguja en el último arquito de la hilera anterior y voy a tejer un medio punto. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en el resto de la hilera. Pero lo que les quería mostrar es esto. Cuando nosotros iniciamos esta hilera, tejimos 5 cadenitas que eran un punto vareta y medio arquito, ¿sí? Un punto vareta y medio arquito. Entonces tenemos que terminar la hilera de la misma forma. Vamos a tejer primero 2 cadenas que serían el medio arquito que tenemos y a continuación voy a picar la aguja en el medio punto, ¿sí? Acuérdense, el medio punto que tenemos acá de la hilera anterior y voy a tejer un punto vareta. Y de esta forma me queda ya la hilera terminada. Se ve exactamente igual el inicio que el final. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la hilera número 3. Entonces, para esta hilera vamos a hacer lo mismo que hicimos en la hilera número 1. Voy a subir con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en ese primer punto vareta y voy a tejer un medio punto. Y a continuación voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, salteo el medio arquito que tengo acá y me voy al primer arco completo, ¿sí? Acá, pico la aguja ahí, tejo un medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente arquito, pico ahí, tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente arquito, pico la aguja ahí y tejo otro medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito y tejo un medio punto. Nosotros vamos a continuar tejiendo de la misma forma, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy a ir al siguiente arquito, pico la aguja en el centro del arquito, ¿sí? En ese espacio y tejo un medio punto envolviendo los puntos, ¿sí? Me quedan envueltos de esta forma los puntos del arquito. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo he tejido acá, picando la aguja en el último arquito completo y me está quedando de tejer el medio arquito. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Salteamos las 2 primeras cadenas. Acuérdense que habíamos tejido 5 cadenas, 3 que reemplazaban al punto vareta y las otras 2 eran un medio arquito. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena, que sería la tercera cadena de subida que reemplaza el punto vareta, voy a picar ahí la aguja y tomando las 2 hebras de la cadenita voy a tejer un medio punto. Y con esto quedaría terminada ya la hilera número 3. En total vamos a tejer 4 hileras en punto red. Entonces giramos el tejido y empezamos a tejer la hilera número 4. Esta hilera se teje igual a la hilera número 2. Entonces vamos a subir con 5 cadenas, 1, 2, 3 que reemplazan el primer punto vareta y 1, 2 más que serían el medio arquito. Picamos la aguja en el primer arco que tenemos, si el primer arco completo, pico ahí la aguja y tejo un medio punto. Fíjense cómo se ve igual a la hilera número 2. Tejemos nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito, pico ahí, tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito, pico la aguja ahí, tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito, pico ahí, tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito, pico ahí y tejo un medio punto. Y vamos a continuar tejiendo de la misma forma hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que de nuevo yo me he detenido en el penúltimo arquito completo. ¿Sí? Tenemos este arquito y este sería el último. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy al último arquito, pico la aguja y tejo un medio punto. Y acá es muy importante, no se olviden de que si nosotros empezamos tejiendo un medio arquito acá, es necesario terminar con un medio arquito. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas, que sería el medio arquito,
y vamos a picar la aguja en el medio punto que tenemos del arco de la hilera anterior y picando ahí la aguja voy a tejer un punto vareta. Y así se ve ya la hilera número 4 terminada, ¿sí? Como les dije, vamos a tejer en total 4 hileras en punto red y ahora vamos a tejer una quinta hilera que, si bien se ve como el punto red, no es igual a las anteriores. Giramos el tejido, subimos con una cadena que no cuenta como punto, picamos la aguja en el punto vareta de la hilera anterior y tejemos un medio punto. Y a continuación yo voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas, ¿sí? Son 3 cadenitas, salteo ese medio arquito, me voy al siguiente arquito completo que tengo ahí y tejo un medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, me voy al siguiente arquito, pico ahí y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arquito, pico ahí, tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arquito, pico ahí y tejo un medio punto. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, nos vamos al siguiente arquito, picamos la aguja ahí y tejemos un medio punto. No se preocupen si empiezan a sentir que el tejido se siente tirante, y esto es porque estamos tejiendo 3 cadenitas en vez de 5. Estas cadenitas que nosotros hemos tejido acá van a ser la base en la que nosotros después vamos a picar la aguja para tejer los puntos vareta de la siguiente hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo he tejido un medio punto en el último arquito completo. Me estaría faltando de tejer las últimas 3 cadenitas y a esta hilera la voy a terminar picando la aguja en el medio arco. Voy a saltear las primeras 2 cadenitas que serían el medio arquito que tejimos en la hilera anterior. Me voy a la tercera cadenita que sería la equivalente a la parte superior del punto vareta y tomando las 2 hebras de esa cadenita voy a tejer un medio punto. Y de esta forma me queda terminada ya la hilera número 5. Acuérdense que nosotros teníamos, en total tenemos 1, 2, 3, 4 hileras en punto red con arquitos de 5 cadenas, y esta hilera número 5 sería también un punto red pero con 3 cadenitas en vez de 5. Comenzamos a tejer la hilera número 6. Entonces giramos el tejido y acá vamos a tejer en punto vareta extendido. Entonces voy a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Estas 4 cadenitas van a reemplazar al primer punto vareta extendido de la hilera. Y a continuación voy a picar la aguja en ese espacio, ¿sí? En ese arquito de 3 cadenas, y voy a tejer un punto vareta extendido. Entonces, tomo lazada, pico la aguja en el arquito, traigo lazada, me quedan 3 lazadas en la aguja. Y acá está la variación respecto del punto vareta tradicional. Voy a tomar lazada y la voy a pasar por la primera que tenía, ¿sí? Voy a tejer una cadenita. Me vuelven a quedar 3 lazadas en la aguja y ahora sigo tejiendo como si tejiera un punto vareta tradicional. Entonces tomo lazada, la paso por las primeras 2, tomo lazada y la paso por las otras 2. Vamos de nuevo. Tomo lazada, pico en el arquito, traigo lazada, me quedan 3 en la aguja. Tejo una cadenita, ¿sí? Tomo lazada y la paso por la que tengo a la izquierda, ¿sí? Por la primera. Me vuelven a quedar 3 lazadas en la aguja y ahora sigo tejiendo como lo haría normalmente. Tomo lazada, la paso por las primeras 2, tomo lazada y cierro. Vamos de nuevo. Tejo la cadenita, me quedan 3, me quedan 2, cierro. Hasta acá yo tengo tejidos 3 puntos vareta extendidos. Vamos de nuevo. Siempre picando en este primer espacio. Tomo lazada, traigo lazada hacia adelante, me quedan 3, tejo una cadenita, tomo lazada, la paso por las primeras 2, tomo lazada y cierro. Y acá tengo el primer grupito de puntos vareta que van tejidos en estos arquitos. Si les resulta difícil tejer el punto vareta extendido, tejan un punto vareta tradicional. Les va a quedar exactamente igual, con la diferencia de que esta hilera les va a quedar un poquito más bajita.
Nos vamos al siguiente arquito de 3 cadenas y tejemos 4 puntos vareta extendidos. Acá tengo 1, 2, 3 y 4. Fíjense cómo se va viendo. Me voy al siguiente arquito de 3 cadenas y de nuevo tejo 4 puntos vareta extendidos. Ese sería el primero, 2, 3 y 4. Ustedes van a continuar tejiendo en cada uno de estos arquitos de 3 cadenas de la hilera anterior 4 puntos vareta extendidos hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo he tejido los puntos vareta en el último arquito de 3 cadenas. Estamos listos para cerrar esta hilera. Lo que voy a hacer es picar la aguja en el medio punto de la hilera anterior. Si en el último punto de la hilera anterior, voy a picar la aguja en ese medio punto, voy a tejer un punto vareta. Y de esta forma me ha quedado terminada ya la hilera número 6. A partir de acá, nosotros vamos a empezar a repetir todo lo que hemos hecho antes. Y vamos a repetir estas 6 hileras. Vamos a tejer 4 hileras en punto red de 5 cadenas, una hilera en punto red de 3 cadenas y una hilera en punto vareta. Yo les voy a mostrar cómo empezamos a tejer la primera hilera, que sería el equivalente a esta, con la diferencia de que ahora no tenemos cadena de base, sino que tenemos puntos vareta. Giramos el tejido. Una cadena que no cuenta como punto, picamos la aguja en ese primer punto vareta y tejemos un medio punto. Y a continuación vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, salteamos los 4 puntos vareta y vamos a picar la aguja entre grupitos de puntos vareta. Si en ese espacio salteo, obviamente el primero porque yo ya he tejido ahí un punto y cuento 1, 2, 3, 4, el primer grupito, y entre grupitos pico la aguja y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Salteo todo este grupito, ¿sí? 1, 2, 3, 4 puntos, pico la aguja entre grupitos y tejo ahí un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De nuevo, salteo los 4 puntos, pico la aguja entre grupitos y envolviendo. Fíjense que yo inserto la aguja y envuelvo los puntos, tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Salteo el grupito de 4 puntos vareta, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Pico en ese espacio entre grupitos y ahí tejo un medio punto. Se lo repito una vez más y después ustedes lo van a repetir hasta llegar al final de la hilera. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Salteamos este grupito de 4 puntos vareta, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y acá ya empieza el otro grupito. Entre grupitos, pico la aguja al medio y tejo un medio punto. De esta forma, ustedes van a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo acá tengo este grupito de 4 puntos vareta. Salteo esos puntos vareta, pero en vez de picar entre puntos, voy a picar la aguja en la tercera cadena de subida de la hilera anterior. Sí, acuérdense que estas 3 cadenitas reemplazaban al primer punto vareta de la hilera. Pico ahí y tejo un medio punto. Y así se ve ya la hilera número 7 terminada. A partir de acá, ustedes van a repetir desde la hilera número 2 hasta la hilera número 7. Es decir, van a tejer 2 hileras, 1, 2, 3 hileras más en punto red de 5 cadenitas. Van a tejer después esta hilera que tiene 3 cadenitas, los puntos vareta y esta hilera. Y continúan repitiendo de esta forma desde la hilera número 2 hasta llegar a la hilera número 7 hasta que tengan la altura de la sisa de acuerdo al talle que ustedes estén tejiendo. Yo he continuado tejiendo, así se ve ya mi trabajo con 48 hileras tejidas y en total son
30 centímetros, ¿sí? Esto es lo que yo he tenido que tejer para llegar a la altura de la sisa. Una vez que nosotros ya tenemos nuestros 30 centímetros, en mi caso, para el talle que estoy tejiendo, vamos a empezar a tejer por separado lo que son las delanteras y la espalda. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es repartir estos puntos que nos quedaron en la última hilera en las distintas partes. Entonces, fíjense, yo lo que quiero ahora es tejer por un lado esta delantera, por otro lado esta delantera y por otro lado la espalda. Y después vamos a realizar la unión en los hombros. En total, yo tengo en esta última hilera 51 grupitos de puntos vareta extendidos, ¿sí? Entonces, voy a repartir esos 51 grupitos en dos, para espalda y delanteras. Para las delanteras yo necesito que el número sea par, para que ambas tengan la misma cantidad de puntos. Entonces, le voy a asignar 25 grupitos a la espalda y 26 a las delanteras. Y a su vez, a esos 26 voy a dividirlos en dos, 13 para cada una de las delanteras. Entonces, vamos a tomar marcadores de puntos y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupitos. Acá, estos son los puntos que yo le estoy asignando a esta delantera. Me voy al otro extremo y de nuevo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloco el marcador acá. Entonces, estos serían los grupitos de puntos asignados a la otra delantera. Y acá vamos a confirmar que tengamos 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Siempre controlen bien para asegurarse de que tengan la cantidad correcta de puntos en cada una de las partes. A su vez, ¿sí? Yo lo que quiero es asignarle dos grupitos a la sisa para que el chaleco tome forma. Entonces, voy a quitarle un grupito a la delantera y otro grupito a la espalda para que nosotros comencemos a tejer hasta acá recto y hasta acá recto, y este sector va a ser la sisa. Entonces, voy a tomar otro marcador de puntos. Dijimos que acá empezaba la espalda, yo le voy a restar un grupito. Entonces mi espalda ahora va a empezar acá, donde está el marcador. Y a su vez a la delantera voy a retirar el marcador y me voy a posicionar acá. Entonces, mi delantera ahora va a tener 12 grupitos. Tenemos dos grupitos para la sisa y me voy a la otra delantera. Y repito, tomo un grupito de la espalda y se lo asigno a la sisa. Entonces mi espalda comienza ahora donde está el marcador verde. Y le quito también un grupito a la delantera y se lo asigno a la sisa. De esta forma. Entonces vamos a tener 12 grupitos de puntos para la manga, 2 para la sisa. Ahora vamos a tener 23 grupitos para la espalda, 2 para la sisa y 12 para la otra delantera. Una vez que nosotros hemos hecho esta distribución de puntos, estamos listos para empezar a tejer. Yo les voy a mostrar primero cómo vamos a comenzar a tejer este sector de la espalda, que lo vamos a tejer recto, y después les voy a mostrar cómo se teje cada una de las delanteras. Comenzamos a tejer la espalda. Un detalle que les quería mostrar es este, fíjense. Nosotros acá estamos viendo los puntos vareta del derecho. Pero lo que ustedes tienen que ver es dónde tejieron la última hilera. En este caso, yo tejí la última hilera acá y por ende, para comenzar a tejer la espalda, tengo que girar
el tejido. Si guíense por el último punto que tejieron para saber dónde comenzar. Entonces, en mi caso, lo ideal hubiera sido que yo no cortara la hebra acá y que continuara tejiendo esta delantera. Pero como primero les quería mostrar cómo tejer la espalda, corté la hebra. Pero si hubiera continuado tejiendo, fíjense que hubiera empezado en este extremo. Entonces es en este lado en que yo tengo que empezar a tejer la espalda. Tomamos el hilado y vamos a comenzar haciendo un punto de pie. Entonces lo primero que voy a hacer es un nudo de inicio. Lo ajusto bien y una vez que ya tengo mi nudo de inicio, me voy a buscar el marcador que había colocado entre puntos. No lo voy a retirar al marcador por ahora y voy a picar la aguja en ese espacio entre grupitos de puntos vareta. ¿Sí? Sujeto la aguja con el dedo, pico la aguja en ese espacio, tomo la lazada y la traigo hacia adelante, me quedan 2 lazadas, tomo la lazada y cierro. Y ahí tengo un medio punto de pie. Tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, pico la aguja entre grupitos y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente espacio que hay entre grupitos y tejo un medio punto. Fíjense que lo que estoy haciendo es lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Es exactamente igual porque vamos a tejer recto. Lo que varía es que ahora empezamos en este sector del tejido. Entonces, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, pico la aguja en el siguiente espacio y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente espacio entre grupitos y tejo un medio punto. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al siguiente marcador. Cuando llegamos al siguiente marcador, yo voy a tejer las siguientes 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Pico la aguja en ese espacio entre grupitos donde está el marcador y tejo un medio punto. Y así se vería ya terminada la primera hilera de la espalda. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de acá? Repetir exactamente lo mismo que hicimos en las otras hileras. ¿Sí? Se teje exactamente igual a como tejimos el cuerpo. Miren, yo voy a girar el tejido. Estoy posicionada acá y voy a empezar con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al centro de este primer arquito, pico la aguja ahí, tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente arquito, pico en el centro del arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente arquito, pico ahí y tejo un medio punto. Y así vamos a continuar tejiendo, ¿sí? Estamos repitiendo exactamente lo mismo que hicimos acá. Lo único que varía en este sector es que empezamos la hilera a mitad del tejido, ¿sí? Es lo único que varía. Entonces, esta sería la hilera número 1 y ustedes van a repetir lo mismo que hicieron acá, ¿sí? Van a tejer 1, 2, 3, 4 hileras en punto red de 5 cadenas. Van a tejer esta hilera en punto red de 3 cadenas y después van a tejer los puntos vareta hasta que tengan la altura deseada. Si en mi caso yo quiero tener unos 20 centímetros. Entonces, vamos a continuar tejiendo recto, repitiendo lo mismo que hicimos en el cuerpo hasta completar la espalda. Yo he continuado tejiendo. Nosotros habíamos empezado acá. Yo continué tejiendo recto hasta este punto. En total tengo 20 centímetros y he tejido 30 hileras. La última hilera que he tejido es esta en punto vareta extendido. Yo una vez que he tejido esta última hilera, voy a cerrar el tejido en la espalda. Entonces voy a cortar la hebra y una vez que tengo la hebra ya cortada, voy a tejer una cadenita y voy a pasar esa hebra por la cadenita. Ajusto y aseguro con un nudito. A medida que nosotros ahora vayamos tejiendo
las delanteras vamos a tejer primero una delantera, después vamos a tejer la otra y una vez que hayamos llegado a la última hilera de la delantera, en vez de cortar la hebra, vamos a ir uniéndola directamente con la espalda para no tener ninguna costura. En total, yo tengo acá 23 grupitos. Siempre controlen que la cantidad de grupitos que tenemos en este caso de punto vareta extendido coincidan con la cantidad que tenían al inicio. Una vez que nosotros ya hemos cerrado la espalda, estamos listos para empezar a tejer la delantera. Y fíjense el detalle de que yo he girado el tejido, ¿sí? Miren, acá es donde nosotros cerramos. Recién lo tenía a la izquierda y ahora lo tengo a la derecha. Y también tengo a la derecha esta hebrita que es la del punto de pie que tejí para iniciar la espalda. Tenemos que comenzar a tejer la delantera con esta hebrita a la derecha porque quiero empezar teniendo los puntos del mismo lado. Sí, fíjense que los puntos vareta, cuando yo empecé a tejer la espalda, estaban del revés. Entonces, para la delantera, yo quiero que estos puntos vareta también se vean del revés. Fíjense el detalle de que este es el último punto que yo tejí del cuerpo antes de hacer la separación en espalda y delanteras. Y yo no había cerrado el tejido, simplemente corté la hebra para usar el ovillo para tejer la espalda. Retiro el marcador que había colocado y retomo el tejido. En este caso lo que yo he hecho es unir con un nudito la hebra que recién corté para continuar tejiendo y no tener que hacer puntos de pie. Comenzamos entonces a tejer la delantera. Tejemos una cadena de subida que no cuenta como punto y a continuación voy a picar la aguja en ese primer punto vareta y voy a tejer un medio punto. A continuación voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, fíjense que tengo el nudito de la unión de las hebras, entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy al espacio entre puntos vareta, pico ahí la aguja y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente espacio entre grupitos de vareta y tejo un medio punto. ¿Sí? Vamos a tejer exactamente lo mismo, ¿sí? Esta hilera la vamos a tejer recta, así que es lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al marcador que me indica dónde termina la delantera. Cuando llegamos al marcador de puntos, yo voy a tejer las últimas 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Pico ahí la aguja donde está el marcador y tejo un medio punto. ¿Sí? Hasta acá es lo mismo que ya habíamos hecho antes. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la siguiente hilera. Y acá vamos a empezar exactamente igual a como lo hicimos antes. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pico en el centro del arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente arco, pico ahí, tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pico en el siguiente arco y tejo un medio punto. Yo voy a continuar de esta forma hasta llegar al final de la hilera y ya les muestro cómo comenzamos a hacer disminuciones. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo he tejido el medio punto en este penúltimo arco y me estaría restando tejer acá otro arquito más y después el medio arquito. Pero vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces lo que voy a tejer son 2 cadenitas, pico la aguja y acá sí voy a buscar la tercera cadenita. Voy a contar 1, 2 y en esa tercera cadenita voy a tejer un medio punto. Y de esta forma ya he realizado la primera disminución. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la hilera número 3. Entonces, para esta hilera vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy al centro del siguiente arco, ¿sí? Este no, acá, el primer arquito que tenemos. Y tejo ahí un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy al siguiente arquito y tejo un medio punto. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera.
Cuando llegamos al final de la hilera voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Acuérdense que en la hilera anterior teníamos medio arco, contamos 1, 2 y en la tercera cadenita, picando ahí la aguja, tejo un medio punto. Y así se ve ya esta hilera terminada. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la hilera número 4. Siempre que nosotros vayamos yendo hacia el borde, vamos a hacer disminuciones. Entonces, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pico la aguja en el centro del arco y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pico en el centro del arco y tejo un medio punto. Y así vamos a continuar tejiendo en punto red hasta que lleguemos a este arquito de acá. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que el último arquito que tenemos es este. Si les resulta difícil identificarlo, pongan un marcador de puntos, ¿sí? Entonces, yo acá tenía esta cantidad de arquitos, recién tejí un punto vareta, este es el punto vareta, es la disminución, entonces ahora yo tengo otro arquito menos. En este arquito es donde vamos a picar la aguja, ¿sí? No se confundan que esto ya es la hilera anterior, lo que están viendo acá es la hilera número 2. Nosotros estamos picando la aguja en la hilera número 3. Entonces, vamos a hacer otra disminución. Voy a tejer 2 cadenitas y voy a picar la aguja en la tercera cadena de este arquito. Entonces cuento 1, 2, 3 y picando en esa tercera cadena tejo un punto vareta. Y acá hemos hecho otra disminución. Como les decía, si se les dificulta distinguir cuál es el último arquito de la hilera, coloquen un marcador. Giramos el tejido. Ya tenemos 4 hileras y para continuar con el punto fantasía tenemos que tejer ahora nuestra hilera de 3 cadenas. Entonces, voy a subir con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en ese primer punto vareta que me quedó, ¿sí? Que sería el centro del arquito si lo vemos de esta forma, y voy a comenzar a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arquito y tejo medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arquito y tejo un medio punto. Sí, lo mismo que hemos hecho en todas las hileras anteriores. 1, 2, 3, pico en el siguiente arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, me voy al siguiente arquito y tejo medio punto. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que este es el último arco completo. Yo voy a picar la aguja en ese medio arquito, voy a contar 1, 2, voy a buscar la tercera cadena y tomando las 2 hebras de esa cadenita voy a tejer un medio punto, ¿sí? Hasta acá en este lateral, que es el lateral que está al lado de la espalda, ¿sí? Siempre voy a tener hileras rectas, mientras que en el otro lateral ya podemos empezar a ver las disminuciones. Giramos nuevamente el tejido. Y ahora comenzamos tejiendo recto, ¿sí? Acuérdense que de este lado tejemos recto. Entonces, voy a subir con 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, que reemplazan al primer punto vareta extendido de la hilera, y picando la aguja en ese primer arquito de 3 cadenas voy a tejer 4 puntos vareta extendida. 1, 2, 3 y 4. Me voy al siguiente arquito de 3 cadenas y repito, tejo 4 puntos vareta extendido. Ya tengo 1, 2, 3 y 4. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Ya les muestro cómo continuamos. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que me está quedando este último arquito de 3 cadenas. Yo no lo voy a tejer porque estoy haciendo disminuciones. Entonces lo que voy a hacer es tomar la lazada y contar 1, 2 y en esta segunda cadenita de ese grupito de 3 cadenas voy a tejer un punto vareta, ¿sí? Y de esta forma fíjense cómo continúo haciendo disminuciones. Ya tenemos tejidas en total 6 hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos el tejido y empezamos a tejer la hilera número 7. Acá volvemos a tejer en punto red.
Tejemos una cadena que no cuenta como punto, picamos la aguja en ese primer punto vareta que tenemos y tejemos ahí un medio punto. Y a partir de acá seguimos tejiendo igual que siempre. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pico entre grupitos y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, pico entre grupitos y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, pico la aguja entre grupitos de punto vareta y tejo medio punto. Y yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al final. 1. Cuando llegamos al final de la hilera, yo voy a tejer el último medio punto. Fíjense que tengo mis 5 cadenitas en el último punto vareta que tenemos acá. Sí, acuérdense que son las cadenas de subida de la hilera anterior, entonces voy a tomar las 2 hebritas de esa cadena y voy a tejer un medio punto. Y con esto ya queda terminada la hilera. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la hilera. Si nosotros nos fijamos es donde tenemos el marcador, así que este es el lateral que es todo recto. Entonces tejemos igual que siempre. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Pico en el primer arco y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Me voy al siguiente arco y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Me voy al siguiente arco y tejo medio punto. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar a este penúltimo arquito, ¿sí? Porque acá es donde hacemos la disminución. Cuando llegamos al final de la hilera, acuérdense que nosotros siempre que llegamos al final hacemos disminuciones. Entonces, en este último arquito yo voy a tejer 2 cadenas, voy a picar la aguja en la tercera cadena del arquito, entonces voy a contar 1, que es esta de acá, 2, 3, y en esa tercera cadena voy a picar la aguja y voy a tejer un punto vareta. Y así se ve ya esta hilera terminada. Giramos el tejido y comenzamos a tejer ya la siguiente hilera. Acuérdense que cuando nosotros vamos de acá hasta donde está el sector recto, tejemos igual que siempre. Entonces, voy a tejer 5 cadenitas. Cuando nosotros volvemos y hemos hecho una disminución y tenemos el punto vareta, ya no tejemos el medio punto. Entonces simplemente voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Pico la aguja en el primer arquito que tengo y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Pico la aguja en el siguiente arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente arquito y tejo un medio punto. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, yo tejo el último arquito, 1, 2, 3, 4, 5, y pico la aguja en la tercera cadenita de la hilera anterior, ¿sí? Tengo 1, 2, y en esa tercera cadenita yo voy a tomar las 2 hebras y voy a tejer un medio punto. Y así se ve ya esta tercera hilera, ¿sí? Que tenemos de punto red. Giramos nuevamente el tejido y ya esta es la última disminución que vamos a ir haciendo, ¿sí? Ya estamos terminando y empezamos a tejer recto. Vamos a subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, exactamente igual a como lo hicimos en las hileras anteriores. Pico en el primer arquito y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito y tejo medio punto. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar hasta acá, ¿sí? Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo he tejido un medio punto en el penúltimo arco. Voy a tejer 2 cadenas y en este último arquito voy a picar la aguja en la tercera cadena del arquito. 1, 2, 3. Y ahí voy a tejer un punto vareta. Y con esto ya tengo otra disminución hecha. Giramos el tejido. Y a partir de acá van a ver que ya disminuciones en punto red no vamos a hacer más, sino que empezamos a tejer recto. Entonces, nosotros dijimos que teníamos 1, 2, 3, 4 hileras en punto red y empezábamos a tejer los arquitos de 3 cadenas. Entonces, tejemos una cadena que no cuenta como punto, pico en ese punto vareta que tejí, tejo un medio punto y a partir de acá empiezo a tejer 1, 2, 3 cadenas,
pico la aguja en el primer arquito y tejo medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arquito y tejo medio punto. 1, 2, 3 cadenas, me voy al siguiente arquito y tejo medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar al final de la hilera. Y cuando nosotros ya estamos acá al final, fíjense que tenemos 1, 2, 3. Y acuérdense que teníamos las 5 cadenitas. Voy a contar 1, 2. Y en la tercera cadenita que tejí en la hilera anterior, voy a tomar las 2 hebritas de la cadenita y voy a tejer un medio punto para terminar la hilera. ¿Sí? Giramos el tejido y acá ya empezamos a tejer en punto vareta. ¿Sí? En total vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupitos. ¿Sí? Tenemos para tejer 7 grupitos. Nosotros vamos a tejer 6 y en el último vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces, voy a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy al primer arquito de 3 cadenas y tejo 4 puntos vareta extendido. Este sería el número 2, 3 y 4. Me voy al siguiente arquito de 3 cadenas y tejo 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar acá, ¿sí? Hasta que tengamos 6 grupitos. Una vez que ya tenemos tejidos nuestros 6 grupitos, nos estaría restando únicamente tejer en este último arquito de 3 cadenas. Entonces, lo que voy a hacer ahí es lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Otra disminución. Entonces, voy a picar la aguja en la segunda cadenita, así que tengo 1, 2, 3. Pico la aguja en esa segunda cadenita y voy a tejer ahí un punto vareta. Y con esto ya me queda la hilera terminada y ustedes fíjense cómo pueden apreciar la cantidad de disminuciones que hemos hecho. Entonces, giramos el tejido y a partir de acá vamos a empezar a tejer recto. Entonces, yo les muestro esta primera hilera cómo la vamos a iniciar. Tejemos una cadenita que no cuenta como punto, picamos la aguja en ese primer punto vareta y tejemos un medio punto. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, picamos entre grupitos y tejemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, pico de nuevo entre grupitos y tejo otro medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, pico entre grupitos, tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo pico entre grupitos y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, medio punto y 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense el detalle de que acá picábamos la aguja en el primer punto, ¿sí? De la hilera anterior, que eran las cadenas de subida, entonces tomo las 2 hebritas de esa cadena y tejo un medio punto. Así se ve ya la hilera terminada. Fíjense este detalle. Nosotros empezamos tejiendo 12 grupitos de puntos vareta y ahora tenemos 6 grupitos. Yo les había dicho antes que había tejido 30 hileras o 20 centímetros. Nosotros acá llevamos tejido. Hasta acá son 6 hileras. Hasta este grupito son 12 más este 13. Nos están faltando tejer 17 hileras más para igualar la altura que tiene la espalda. ¿Sí? Miren, acá tenemos la espalda y así se ve ya esta delantera. Entonces, lo que van a hacer ustedes es continuar tejiendo hasta llegar a tener la misma cantidad de hileras que tenemos en la espalda. ¿Sí? Tienen que tener la misma altura. Así se ve ya la delantera terminada. Yo tengo mis 30 hileras, que es la misma cantidad de hileras que tenía en la espalda. Acá ustedes pueden apreciar que tenemos las disminuciones y después viene el tejido recto. ¿Sí? Tenemos 2 franjitas con disminuciones y 3 tejidas rectas. Yo no he cortado la hebra porque lo que voy a hacer es, a medida que vaya tejiendo en punto red esta hilera, que sería la que sigue en la secuencia que estamos tejiendo del punto fantasía, la voy a ir uniendo con la espalda. Entonces voy a acercar un poquito más la cámara y ya les muestro cómo seguimos. Esta es la última hilera que he tejido y lo que yo voy a hacer es unir
estos 6 grupitos de puntos vareta que tengo acá con estos 6 grupitos de la espalda. Entonces, lo primero que voy a hacer es tejer 2 cadenitas y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Estos son 6 grupitos, fíjense que aquí está el marcador, esta sería la espalda. Cuando nosotros lo doblamos, esto se tiene que ver así, de esta forma. Entonces, yo voy a contar 6 grupitos, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en este espacio que tengo entre puntos varetas y entre grupitos de puntos varetas, yo voy a picar la aguja ahí. Pico y tejo un medio punto. ¿Ven? Ya nos ha quedado marcado el sector que nosotros tenemos que unir. Esta es la delantera y esta es la espalda. Y a partir de acá vamos a ir tejiendo en punto red. Entonces tengo 1, 2 cadenitas, me vengo a este espacio de la delantera, pico ahí, tejo un medio punto. 1, 2 cadenitas, me voy al primer espacio que tenga. Si recién tejí ahí, voy a picar acá y tejo un medio punto. 1, 2 cadenitas, me vengo acá, pico en el siguiente espacio. Si recién tejí ahí, me vengo a este espacio y tejo un medio punto. 1, 2, me voy atrás. Acá tejí recién, me voy al siguiente y tejo un medio punto. 1, 2 cadenitas, me vengo al siguiente espacio de la delantera y tejo un medio punto. 1, 2 cadenitas, me voy al siguiente espacio. Si recién tejí este, me voy a este espacio de la espalda. 1, 2 cadenitas, me vengo a la delantera y tejo un medio punto. 1, 2, me voy a la espalda y tejo un medio punto. 1, 2 cadenitas, vengo ya, es el penúltimo espacio de la delantera. 1, 2 cadenitas, me voy al penúltimo espacio de la espalda y de nuevo hago 1, 2, pico y acá ya no voy a picar en el espacio, sino que voy a picar en esa cadenita, la tercera cadenita, pico ahí, tejo un medio punto en esa tercera cadenita y para terminar voy a tejer 1, 2 cadenitas, me voy a ir a la espalda y voy a picar en este punto que tengo acá, sí, el último punto de la espalda, y tejo un punto enano para ya cerrar. Y fíjense cómo se ve la unión entre la espalda y esta delantera. A continuación, ya para terminar, voy a cortar la hebra, voy a tejer una cadenita, voy a pasar esa cadenita, la hebra por la cadenita, ajusto y aseguro con un nudito. Y con esto ya me ha quedado, miren, ya me ha quedado unido este sector. Ya tengo este sector del chaleco. Así se ve el chaleco ya con un delantero tejido y la unión del hombro lista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tejer la otra delantera y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Una vez que hayamos terminado, vamos a realizar la unión. Esta delantera no se teje exactamente igual a la otra. ¿Por qué? Porque acá nosotros empezábamos en este sector y cuando llegábamos al final de la hilera realizábamos las disminuciones. Si teníamos la primera hilera la tejimos recta, la segunda con disminución, la tercera recta, la cuarta con disminución. Acá nosotros vamos a empezar a tejer desde acá, ¿sí? El revés. Entonces, las disminuciones van a estar ahora en las hileras impares. Entonces, a diferencia de esta en donde yo hice la disminución en la hilera número 2, acá la vamos a hacer en la hilera número 1. A la vista se va a ver exactamente igual, pero la idea es que siempre la disminución nos quede en este lateral, ¿sí? Entonces, voy a acercar un poquito más la cámara y ya les muestro cómo hacemos esta delantera. Comenzamos a tejer la otra delantera. Tomamos nuestro hilado y vamos a hacer un nudo de inicio. Una vez que ya tenemos nuestro nudo, nos vamos a donde habíamos colocado el marcador y vamos a picar ahí la aguja y vamos a tejer un medio punto de pie. Entonces pico la aguja en ese espacio entre el grupito de puntos vareta y tejo un medio punto de pie.
¿sí? Lo mismo que hicimos del otro lado. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente espacio entre grupitos y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente espacio y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente espacio y tejo un medio punto. ¿Sí? Hasta acá es lo mismo que hemos hecho en todo el trabajo. La diferencia va a estar cuando lleguemos al final. Entonces yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo terminamos la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera vamos a tejer 2 cadenas y voy a picar la aguja en este último punto vareta de la hilera anterior, que serían las cadenas de subida, y tomando las 2 hebras de la cadena voy a tejer un punto vareta. Y acá lo que ya hemos hecho es una disminución, ¿sí? Ya la próxima hilera la comenzamos a tejer a la mitad del arco. Giramos el tejido y empezamos a tejer la hilera número 2. Entonces, yo estoy acá posicionada y voy a comenzar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. No tejemos medio punto, ¿no? Simplemente 5 cadenas, me voy al siguiente arquito, pico ahí, tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente arquito y tejo un medio punto. Y así yo voy a continuar hasta llegar al último arquito de la hilera anterior. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que este es el último arquito de la hilera anterior. Yo piqué la aguja ahí, voy a tejer 2 cadenas y en el primer medio punto que tejimos, que era ese medio punto de pie, voy a picar la aguja y voy a tejer un punto vareta. Y así se ve ya terminada la hilera número 2. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la hilera número 3. Esta hilera también se teje en punto red y fíjense que yo tengo la espalda acá, así que este es el lateral que va recto. Entonces voy a subir con una cadena que no cuenta como punto, pico en ese primer punto vareta y tejo un medio punto. Y sigo tejiendo en punto red. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Pico la aguja en el primer arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Pico la aguja en este arquito y tejo un medio punto. Y así voy a continuar tejiendo en punto red hasta llegar a este arquito, ¿sí? Hasta llegar acá, al último arquito de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, ¿sí? Fíjense, estos arquitos son de la primera hilera. Este es el último arquito de la hilera anterior. Y yo ahora voy a hacer una disminución. Entonces voy a tejer 2 cadenas, pico la aguja en este arquito, tomando la tercera cadena, ¿sí? Voy a picar la aguja tomando esa tercera cadena y voy a tejer un punto vareta. Y acá he hecho otra disminución, ¿sí? Así se va a ir viendo el trabajo. Giramos el tejido nuevamente y comenzamos a tejer la hilera número 4, ¿sí? Estas primeras 4 hileras eran de punto red, entonces sin tejer medio punto, simplemente voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pico en el primer arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente arquito y tejo otro medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, acuérdense que nosotros teníamos una hilera con medios arquitos y una con arquitos completos. La anterior fue una hilera de arquitos completos, entonces ahora voy a tejer 2 cadenas, pico la aguja en el último medio punto que tengo de la hilera anterior y tejo ahí un punto vareta, ¿sí? Para hacer el medio arquito. Y ya tenemos las 4 hileras tejidas en punto red. Entonces, giramos nuevamente el tejido y comenzamos a tejer la hilera de arquitos de 3 cadenas. Tejemos una cadena que no cuenta como punto, picamos la aguja en el primer punto vareta y tejemos un medio punto. Y a partir de acá empezamos con los arquitos. 1, 2, 3 cadenas, pico en el primer arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, pico en el siguiente arquito y tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas, medio punto. Y así yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera, ¿sí? Hasta acá. Cuando llegamos al final de la hilera, a mí me estaría faltando de tejer 3 cadenitas y el medio punto
en este último arquito de la hilera anterior. Pero como yo estoy haciendo disminuciones, lo que voy a hacer es picar la aguja en la tercera cadena del arquito este, ¿sí? Que sería la cadenita del medio, y ahí voy a tejer un punto vareta. Y ahora giro el tejido y ya empiezo a tejer la hilera de los puntos vareta. Entonces, voy a tejer 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, que reemplazan al primer punto vareta extendido de la hilera. Me voy al espacio de 3 cadenas de la hilera anterior y tejo 4 puntos vareta extendidos. Ese sería el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Me voy al siguiente espacio y tejo de nuevo 4 puntos varetas. Y siempre en cada arquito de 3 cadenas vamos a tejer 4 puntos vareta extendidos. Y van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Pero lo que yo les quería mostrar es esto. Nosotros empezamos con 12 grupitos de puntos vareta. Acá yo ya llevo tejido 2, voy a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada vez que nosotros hacemos una disminución, disminuimos 3 grupitos. Entonces, yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo terminamos la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, picamos la aguja en el medio punto que tenemos de la hilera anterior y tejemos el último punto vareta extendido, ¿sí? Acuérdense que tenemos 9 grupitos. Comenzamos a tejer la siguiente hilera. Este es el lado recto, así que vamos a subir con una cadenita que no cuenta como punto, picamos la aguja en el primer punto y empezamos a tejer en punto red. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, picamos entre grupitos y tejemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, me voy al siguiente espacio entre grupitos y tejo un medio punto. Y vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera voy a tejer 2 cadenitas y en vez de tejer como haría normalmente 5 cadenitas y un medio punto, voy a saltear este grupito, pico la aguja en esa cadena que tenía de subida de la hilera anterior y voy a tejer ahí un punto vareta. Y lo que hemos hecho acá es una disminución, ¿sí? Fíjense que quedamos posicionados en el centro del arquito. Giramos el tejido y empecemos a tejer la siguiente hilera. Siempre que nosotros tejemos un punto vareta para hacer una disminución, empezamos directamente tejiendo cadenitas. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, pico en el primer arquito que tengo y tejo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, me voy al siguiente arquito y pico ahí, tejo un medio punto. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo he tejido este último arquito y me estaría restando tejer un medio arquito, porque en estas hileras, acuérdense que la primera era de arquitos completos y la segunda medio arquito. Entonces tejo 2 cadenas, pico la aguja en el medio punto de la hilera anterior y ahí tejo un punto vareta. Giramos el tejido y empezamos a tejer ya la tercera hilera de punto red. Ya vamos terminando con las disminuciones en este lateral. Subimos con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en ese primer punto vareta y tejo un medio punto. Y a partir de acá seguimos tejiendo en punto red, ¿sí? 5 cadenitas, pico en el primer arquito y tejo un medio punto. 5 cadenitas, pico en el siguiente arquito y tejo un medio punto. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar a esta penúltima, ¿sí? Este penúltimo arquito para después hacer la disminución. Cuando llegamos a este penúltimo arquito, yo he tejido acá, me restaría tejer en este último arco. Como estamos haciendo disminuciones, voy a tejer 2 cadenitas, pico la aguja en la tercera cadenita del arquito de la hilera anterior, sí, el último arquito de esa hilera, y tejo un punto vareta. Si ya tenemos 3 hileras en punto red, sabemos que son 4 en punto red,
Entonces, giro nuevamente el tejido y empiezo a tejer ya la última hilera en punto red de 5 cadenas. Entonces, tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, sin medio punto, sin nada, ¿sí? Simplemente 5 cadenas y empiezo a tejer en punto red, ¿sí? Pico en el primer arquito que tengo y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente arquito y tejo medio punto y así voy a seguir tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, yo he picado la aguja en este último arquito de la hilera anterior, me está faltando de tejer el medio arco. Entonces tejo 2 cadenas, pico la aguja en ese medio punto de la hilera anterior y tejo un punto vareta. Y con esto tenemos ya las 4 hileras en punto red. Giramos nuevamente el tejido y empezamos a tejer los arquitos de 3 cadenas. Entonces subo con una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en ese primer punto vareta que tengo de la hilera anterior y empiezo a tejer 3 cadenitas. 1, 2, 3, pico en el primer arquito y tejo medio punto. 1, 2, 3, me voy al siguiente arquito y tejo medio punto. 1, 2, 3, pico en el siguiente arquito y tejo medio punto. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquitos de 3 cadenas y este es el último arco de la hilera anterior. Sí, tendría que tejer un séptimo arquito. Pero como nosotros estamos haciendo disminuciones, lo que voy a hacer es picar la aguja en la tercera cadena de ese último arquito de la hilera anterior y tejer un punto vareta. Esta va a ser la última disminución que le vamos a hacer a la delantera y a partir de acá empezamos a tejer recto. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es tejer esta hilera de puntos vareta. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas que reemplazan al primer punto vareta extendido de la hilera. Y a partir de acá voy a empezar a tejer grupitos de 4 puntos vareta extendidos en cada uno de estos arquitos de 3 cadenas, ¿sí? Yo acá tengo mi primer grupito, me voy al siguiente arquito y tejo 4 puntos vareta extendidos. Y ustedes así van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera, ¿sí? Ya tenemos dos grupitos, nos faltan tejer, nos faltan en total para terminar 4 arquitos más. Cuando llegamos al final de la hilera tenemos nuestros 6 grupitos de puntos vareta, entonces picamos la aguja en el punto de la hilera anterior, sí, el último punto que sería este, pico ahí y tejo el último punto vareta. ¿Qué vamos a hacer a partir de acá? Sí, teníamos estas 2 franjitas con disminuciones. Empezamos a tejer recto. Entonces giramos el tejido, subimos con una cadena que no cuenta como punto, picamos la aguja en ese primer punto vareta y tejemos un medio punto. Y empezamos a tejer en punto red. Comenzamos a realizar la unión. Miren, este es el último punto que tejí de la delantera. Acuérdense que no cortamos la hebra. Y lo que voy a hacer es tejer 2 cadenas. Me voy a ir a la espalda y voy a buscar, acá tengo cadenitas de subida, la cuarta cadena y tomando las 2 hebras de esa cadenita, pico ahí y tejo un medio punto. Con esto me han quedado unidas ya las 2 partes. Empezamos a tejer en punto red. Tejimos 2 cadenitas, me vengo a la delantera, pico la aguja en ese primer espacio que tengo entre puntos y tejo un medio punto. 2 cadenitas, me voy a la espalda, pico ahí y tejo un medio punto. 2 cadenitas, me vengo a la delantera, me voy al siguiente espacio y tejo un medio punto. 2 cadenitas, me voy a la espalda, si recién tejí ahí, me voy al siguiente espacio y tejo un medio punto. 2 cadenitas, me vengo al siguiente espacio que no tejí de la delantera y tejo un medio punto. 2 cadenitas, me voy a la espalda, pico la aguja ahí y tejo un medio punto. 2 cadenitas, me vengo a la delantera, pico en este espacio y tejo un medio punto. 2 cadenitas, me voy al siguiente espacio en la espalda y tejo un medio punto. 2 cadenitas, me vengo al penúltimo espacio ya que tengo de la delantera, 2 cadenitas, pico en la espalda, 2 cadenitas, me vengo a la delantera
Y acá no voy a picar en el espacio, sino que voy a picar en la cadena de subida que tengo. ¿Sí? Acuérdense que acá tengo cadenitas de subida. Pico ahí y tomando las 2 hebritas tejo un medio punto. 2 cadenas y me voy a la espalda. Pico la aguja en ese espacio que tenemos entre grupitos y tejo un punto enano. Y miren, tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupitos de la espalda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la delantera. Una vez que ya hemos terminado de realizar la unión, cortamos la hebra y tejemos una cadenita y pasamos la hebra por esa cadenita. Ajustamos, aseguramos con un nudito y lo único que nos estaría restando hacer ahora sería ocultar las hebras, pero con esto ya nos queda el chaleco terminado. Para terminar este chaleco, lo único que nos restaría hacer sería ocultar todas estas hebritas que tenemos. Vamos a retirar obviamente los marcadores de puntos y yo les voy a mostrar ahora cómo ocultamos las hebras. Fíjense el detalle de que nosotros hemos estado tejiendo el chaleco del revés, porque la idea es que sean los puntos vareta los que se vean de frente. Este va a ser el derecho del chaleco, pero lo voy a dejar del revés porque quiero ocultar primero las hebras. Entonces, yo acá tengo esta hebra de acá, que es con la que iniciamos la espalda. Tomamos aguja lanera, enhebramos, y en este caso, yo estoy posicionada acá, me voy a ir hacia donde tengo los puntos vareta, que es donde es más fácil ocultarla. Entonces, primero voy a pasar la aguja por detrás del punto para llevar este nudito hacia atrás. Lo paso por esta hebrita y ya voy bajando, ¿sí? Cuando llego a este sector, miren, paso por esta hebrita, bajo por el punto vareta tomando de a una hebrita, ¿sí? Vamos a ir tomando de a una hebrita. Una vez que he llegado acá, fíjense que hemos ido bajando, sí me posiciono ya en la base de los puntos vareta y me voy a ir yendo por debajo de esos puntos hasta ocultar la hebra. Para trabarla a la hebra, cada tanto ustedes pueden ir, por ejemplo, pasando la aguja entre medio de estos puntos para que si nosotros después la tiramos no salga con tanta facilidad. Una vez que nosotros ya hemos ocultado suficiente hebra, lo que vamos a hacer es, miren, tiramos la aguja, pasamos la hebra, ven que queda arrugadito el tejido, acomodamos y cortamos el excedente, o si ustedes quieren pueden continuar ocultando, y en este caso para trabar, miren, yo lo que voy a hacer es ir subiendo entre los puntos vareta para que la hebra quede trabada. Y fíjense el detalle de que yo no tengo enhebrada la aguja, sino que primero paso la aguja, después enhebro, paso y ahora sí, corto ese excedente que tengo acá. Tiro un poquito y corto. Y acá tengo otra hebrita que oculté. Y de esta forma queda la hebra oculta y van a hacer exactamente lo mismo con todas las hebras que nos han quedado del tejido. Así se ve el chaleco una vez que nosotros ya hemos terminado de ocultar todas las hebras. En este punto, si ustedes lo quieren dejar así, ya estaría terminado. En mi caso, yo quiero que tenga una terminación más prolija y a su vez quede más armado todo el sector de los bordes. Entonces, le voy a tejer todo un borde en medio punto y con eso ya nos quedaría terminado. Comenzamos a tejer el borde. Voy a empezar a tejerlo acá en la espalda. Voy a ir en este sentido. Voy a tejer el borde en toda la delantera hasta llegar a la parte inferior. Una vez que lleguemos acá, vamos a dar toda la vuelta y volvemos por la otra delantera hasta llegar al punto donde comenzamos. Lo primero que voy a hacer es un nudo de inicio. Una vez que ya tengo mi nudo, del derecho del tejido, fíjense el detalle de que estoy
viendo el derecho del tejido, voy a picar la aguja en cualquier punto de la espalda, ¿sí? Y ahí voy a tejer un medio punto de pie, lo mismo que ya hicimos antes. Una vez que ya tengo mi primer medio punto, voy a ir tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos vareta de esta hilera. Y fíjense el detalle de que yo no voy a picar la aguja entre grupitos, sino que voy a ir tejiendo en cada uno de los puntos vareta, voy a tejer un medio punto. Y a esto lo vamos a hacer hasta llegar acá, ¿sí? A donde tenemos la delantera. Una vez que nosotros hemos tejido este último grupito que ustedes ven acá, ya tenemos la unión entre delantera y espalda. Entonces, lo primero que voy a hacer es, entre este grupito que acabo de tejer y el que está ya unido a la delantera, voy a picar la aguja en ese huequito, ¿sí? En ese espacio voy a tejer un medio punto. Acá tengo ya la unión. Pico la aguja en este primer huequito y tejo un medio punto. Me voy al siguiente huequito y tejo otro medio punto. Y a partir de acá vamos a tejer. Donde tenemos los puntos vareta extendidos, vamos a tejer dos medio puntos. 1 y 2. Acá, donde nosotros, acuérdense que nosotros teníamos, este sería el medio punto que tejimos cuando tejíamos los arquitos de 3 cadenas, pico ahí y tejo un medio punto. Acá, yo lo que estoy viendo es el lateral de un punto vareta. Tejo 2 puntos ahí. 1 y 2. Acá tengo un medio punto, pico la aguja ahí y tejo un medio punto. Acá, donde tenemos el huequito más largo, si acá tenemos medio punto, acá tenemos el huequito largo, que sería un punto vareta, tejo 2 medio puntos y acá tenemos un medio punto. Entonces pico la aguja y tejo un medio punto, ¿sí? De esta forma. Y acá volvemos a repetir lo mismo que hicimos recién. Donde tenemos puntos vareta extendido, tejemos 2 medio puntos. Donde tenemos medio punto, acá sería el medio punto del arco de 3 cadenas, tejo medio punto. Acá tengo vareta y tejo 2 medio puntos. Si yo tengo vareta acá, antes tuve medio punto, tejo ahí un punto. De nuevo vareta, 1, 2 medio puntos. Y acá tengo otro medio punto y pico ahí, tejo. ¿Sí? De esta forma. Entonces, van a repetir lo mismo. Donde tengan puntos vareta extendido, 2 medio puntos. Y acá tenemos un medio punto, que sería el de las cadenitas de los arcos de 3 cadenas. Esto es vareta, medio punto, vareta, medio punto. ¿Sí? Acuérdense de cómo empezábamos y terminábamos todas las hileras. Ustedes van a ir tejiendo de esta forma y hasta llegar acá, donde tenemos las disminuciones. Yo les voy a mostrar ahora cómo vamos a tejer este sector. En este sector de la delantera, donde nosotros tenemos hechas las disminuciones, que estamos viendo el punto red en diagonal, vamos a ir tejiendo en cada uno de estos huequitos 2 medio puntos. Tejo 2 acá, 2 en el siguiente, me voy al siguiente huequito que sería el costadito del arco y le voy tejiendo 2 medio puntos a cada uno. De esta forma, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando el borde y lo prolijito que se ve. Cuando llegamos a donde tenemos estos puntos vareta, yo voy a picar primero la aguja ahí y tejo un medio punto. Y después sigo tejiendo 2 medio puntos porque ya estoy viendo las cadenitas de costado. Entonces, seguimos tejiendo 2 medio puntos en cada una de estas cadenitas que tenemos de costado hasta que lleguemos a este sector de acá, miren. Acá vamos a picar la aguja en este sector, que sería la cabeza del punto, y voy a tejer ahí un medio punto. Y después volvemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en este sector de acá donde teníamos tejido recto, lo vamos a hacer a lo largo de toda la delantera hasta llegar a la parte inferior. Una vez que nosotros ya tenemos tejido todo el lateral, yo estoy posicionada ya en el vértice, terminé de tejer el lateral, acá yo tengo que tejer el último medio punto, ¿sí? Esto sería el lateral.
Como yo ahora quiero girar el tejido, lo que voy a hacer es, en ese mismo medio punto voy a tejer 2 medio puntos más, ¿sí? Entonces, en el vértice tengo 3 medio puntos. Entonces ya puedo girar el tejido y empezar a tejer lo que serían las cadenas de base donde nosotros comenzamos. Siempre vamos a saltear esta cadenita que es donde está tejido el medio punto y nos vamos a ir a la siguiente cadenita, ¿sí? Entonces, yo tengo acá, miren, esta es la cadenita donde está tejido el medio punto, me voy a esta y tejo un medio punto. Me voy a la siguiente cadena y tejo un medio punto. Me voy a la tercera cadena y tejo un medio punto. Salteo esta cadena donde está tejido el medio punto, que es el que tejimos en la primera hilera, y me voy a la siguiente cadenita y tejo un medio punto. Me voy a la siguiente y tejo otro medio punto. Me voy a la tercera, tejo un medio punto, llegué a esta cadenita que ya está tejida, la salteo, me voy a la siguiente y tejo un medio punto. Me voy a la otra cadenita y tejo otro medio punto, y acá tejemos el tercer medio punto. Salteamos eso y así vamos a continuar tejiendo todo a lo largo de las cadenas de base hasta dar la vuelta y llegar al siguiente vértice. Cuando llegamos al final de la hilera, yo he tejido el último medio punto. Miren, acá pueden apreciar ustedes ya el borde en todas las cadenas de inicio. Este sería el vértice que tejimos recién. Entonces hemos llegado al otro extremo y vamos a tejer el otro vértice. Entonces yo tengo un medio punto ya tejido, voy a tejer 2 medio puntos más. Giramos el tejido y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos antes en este lateral, ¿sí? Miren, tenemos esta delantera, vamos a hacer exactamente lo mismo. Acuérdense, si yo tenía un medio punto acá, tejía un medio punto, que en este caso sería el que ya tejimos. Donde tengo más larguito, que sería el punto vareta, tejo 2 medio puntos. Donde tengo cortito, que sería el medio punto, acá tejo 2, acá 1, acá 2. Y así ustedes van a repetir lo mismo que hicimos en el otro lateral. Todo a lo largo, ¿sí? Es exactamente lo mismo hasta que lleguemos a donde comenzamos, ¿sí? A lo que sería la espalda. Una vez que ya hemos tejido todo el otro delantero y hemos llegado al mismo lugar donde empezamos, y yo ya he tejido todos los puntos de la espalda que me faltaban y he llegado al punto donde comencé, pico en ese primer medio punto y tejo un punto enano para cerrar la vuelta. Como yo quiero que este borde me quede un poco más grueso, lo que voy a hacer es tejer otra vuelta más en medio punto. Entonces voy a tejer una cadena que no cuenta como punto, pico la aguja en ese primer medio punto de la vuelta anterior y tejo un medio punto. Y a continuación voy a ir tejiendo un medio punto en cada uno de los medio puntos de la hilera anterior hasta dar la vuelta completa. Siempre teniendo en cuenta que cuando lleguemos, ¿sí? Hasta acá vamos a ir tejiendo todo el medio punto, esta es la delantera, vamos a dar toda la vuelta y cuando lleguemos a estos dos vértices que tenemos, nosotros vamos a buscar, tenemos 1, 2, 3, voy a picar en este medio punto y voy a tejer 3 medio puntos para hacer el vértice y después seguimos tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta dar la vuelta completa y ya les muestro cómo hacemos el cierre perfecto para que el chaleco ya nos quede terminado. Yo ya estoy terminando la vuelta, pero les quería mostrar un detalle. Miren lo bonito que ha quedado este vértice en este delantero. Y les quería mostrar cómo lo hice en el otro delantero. Cuando llegamos a este punto, acuérdense que esta era la última hilera que nosotros tejimos recta, ¿sí? Esta sería la hilera donde hicimos la separación. Este sería el primer medio punto que nosotros tejimos y a partir de acá empezamos a hacer disminuciones. En ese punto yo voy a picar la aguja y voy a tejer un medio punto. Y voy a volver a picar la aguja y voy a tejer otro medio punto. Y después sigo tejiendo un medio punto en cada uno de los medio puntos que ya había tejido en la vuelta anterior. Pero fíjense, al haber hecho eso, me queda este pequeño piquito acá y miren cómo le da forma al borde. Yo ahora voy a continuar tejiendo hasta llegar a donde comenzamos y ya les muestro cómo cerramos.
Cuando llegamos al final de la vuelta, miren, yo ya he tejido todo el borde. Lo que voy a hacer es cortar la hebra, pasar esa hebra, ¿sí? De esta forma, por el punto. Y miren, me ha quedado la hebra en el medio del punto. Y vamos a hacer ahora el cierre. Entonces voy a tomar aguja lanera, voy a enhebrar y una vez que tengo ya mi aguja lista, vamos a hacer esto, miren. Este es el primer punto de la vuelta. Me voy a ir al segundo. Paso la aguja por debajo de las dos hebras. De esta forma. Y ahora me voy, vieron acá, de acá salió, del mismo lugar voy a insertar la aguja por debajo de la hebra de atrás, de esta forma, del mismo lugar donde sacamos la hebra. Paso por ahí y tiro, miren, nos ha quedado un cierre perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es, una vez que ya tengo mi cierre, me voy a ir del revés y voy a picar la aguja de esta forma en cualquiera de los puntos, si el que tengamos más cerquita. Dejo una lupita, paso la aguja por la lupita y tiro. Paso de nuevo para asegurar, ¿sí? Por la parte de atrás de los puntos, dejando siempre una lupita. Paso por la lupita la aguja y con esto me queda, miren, acomodo, así se va a ver el cierre. A esta hebra la vamos a ocultar bien prolijita por detrás. Si quieren, ustedes le pueden hacer un nudito para que les quede más seguro y con esto ya quedaría el cierre listo. Entonces, ¿qué nos restaría hacer para que este borde nos quede perfecto? Es ahora repetirlo en las mangas. Para la manga, lo que vamos a hacer es repetir los mismos pasos que seguimos para la espalda y para todo el lateral del delantero, ¿sí? Entonces, miren, nosotros acá tenemos estos dos grupitos que son los puntos de la sisa. Entonces vamos a empezar en este grupito, voy a empezar tejiendo 4 medio puntos, voy a ir tejiendo todo el lateral de medio punto siguiendo los mismos pasos que seguimos acá. Cuando llegamos a la unión, tejemos lo mismo que hicimos del otro lado. Si teníamos dos huequitos, un medio punto en cada huequito y continuamos todo lo largo del lateral hasta llegar acá, ¿sí? Una vez que terminamos con el lateral, tejemos los 4 medio puntos que nos restan, cerramos y repetimos. Volvemos a tejer una segunda vuelta. Acá no tenemos vértices, no tenemos que agregar puntos, nada. Simplemente vamos a tejer recto toda la vuelta, ¿sí? Lo vamos a hacer con las dos mangas y obviamente no se olviden de hacerle el mismo cierre que les enseñé acá para que les quede así de perfecto el resultado final. Una vez que ya tenemos los bordes de la manga tejidos, tendríamos listo nuestro chaleco. Yo ahora voy a alejar un poquito más la cámara y ya se los muestro terminado. Así se ve el chaleco ya terminado. Miren lo lindo que nos ha quedado. Realmente el punto luce hermoso y se nota muchísimo la diferencia entre el chaleco antes de los bordes y después de los bordes. Realmente queda mucho más prolijo y mejor presentado. Así que bueno, espero que les haya gustado este proyecto, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente tutorial.